Hoy, en este cuarto encuentro, vamos a contar con la presencia de Guillermo Carmona, diputado por la provincia de Mendoza y vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la. Sin más, le doy la palabra a Guillermo y esperamos a Alicia para luego escucharla y, como siempre, preguntas. Bueno, muchas gracias, Nico. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Quiero, antes que nada, destacar la importancia de que se generen este tipo de debates, este tipo de ámbitos, que son ámbitos de formación centralmente, pero que nos permiten también intercambiar miradas en un momento en donde nos cuesta quizás encontrar explicaciones a muchas cosas que están ocurriendo en el mundo, en la región y aquí en la Argentina. Yo ahora voy a contextualizar un poco porque me parece que es importante que lo que diga tenga que ver con el contexto de hoy y desde allí partir a un análisis más general. Yo vengo ahora del Partido Justicialista, en la sede del Partido Justicialista, que está haciendo, están intentando usurparla, digamos, a partir de una decisión judicial absolutamente infundada, una decisión judicial que es un golpe judicial, en realidad contra el Partido Justicialista y contra el sistema de partidos políticos en la Argentina. Y hoy, charlando con algunos compañeros, cuando nos enteramos de la noticia, la verdad que hoy es un día bastante especial porque nos enteramos de esta situación, de esta vergonzosa intervención del Partido Justicialista, cuando se estaba debatiendo en el Congreso, se comenzaba a debatir la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y realmente, en el momento del desconcierto, uno de los compañeros tuiteó, sintetizó, creo, algo que nos está pasando. Mientras en Brasil proscriben a Lula y lo encarcelan, en la Argentina buscan proscribir al partido político de la oposición de mayor relevancia, por trayectoria, por historia, por volumen político. Esta proscripción, este rasgo de la proscripción que se está dando en nuestros países, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en la Argentina, en la región y en el mundo. Y en cada hecho, incluso hechos cotidianos que nosotros vivimos, podemos encontrar algún tipo de vinculación con lo que está pasando en la política internacional, en la política regional y en la política argentina. Algunos vínculos, algunos factores vinculantes de situaciones que pasan por las grandes decisiones que se toman en el mundo y sus actores, los actores que toman las decisiones que son tomadas o las tendencias que existen en la región, las decisiones que toma el gobierno argentino y los impactos que sufre nuestro pueblo. En la mayoría de los casos, impactos negativos. Entonces, me parece que es válido que intentemos encontrar ese vínculo entre nuestra experiencia cotidiana, lo que vivimos como ciudadanos. En el caso nuestro, presumo que la mayoría de nosotros podemos decir ciudadanos, además con compromiso político, militantes, en relación con estos procesos que se están dando a nivel global, a nivel regional y aquí en la Argentina. Nosotros estamos en un momento en la Argentina en donde se instaló desde una propuesta neoliberal de derecha la idea de que la Argentina se tenía que
insertar o reinsertar en el mundo. Este es, les diría, el argumento principal que el gobierno de Macri ha buscado instalar en la sociedad argentina. Se supone que cuando Macri plantea que Argentina y España son como dos amantes, lo habrán escuchado en estos días, bueno, esto es lo que se pretende vender como inserción en el mundo. Y creo que nosotros venimos, en algún sentido, perdiendo una batalla conceptual en la ciudadanía, en nuestro pueblo, que tenemos que tratar de primero equilibrarla, emparejar fuerzas desde lo conceptual y desde lo metodológico, y después hay que intentar ganar esa batalla. Que es la idea de que lo moderno en política internacional es lo que estaría haciendo Macri, insertarse en el mundo. Esto se expresa muy frecuentemente en los conceptos y muy frecuentemente en la práctica de los funcionarios del gobierno y de los sectores del establishment que acompañan este tipo de argumento. La ventaja de la inserción en el mundo que plantea el macrismo, supuestamente, es que hacernos parte del mundo nos va a hacer beneficiarios de los grandes logros del mundo. Y esto se instala como lo novedoso, como lo nuevo. Han tenido, creo que una cierta inteligencia en evitar que se asocie lo que ellos están haciendo en este momento con la experiencia negativa en materia de política exterior durante el menemismo. Pero ahí surge la primera confirmación de que lo que están haciendo, lo novedoso, lo nuevo, que se supone que están haciendo en política exterior, no lo es. No hay novedad, no hay novedad en los planteos. También en los 90 se trataba de insertarnos en el mundo, y también en los 90 insertarse en el mundo implicaba aceptar las condiciones de globalización existentes en ese momento. Ahora, también tenemos que considerar que el mundo de los 90 es bastante distinto del mundo de los 2000 que estamos viviendo. Y quizás en esos cambios, algunos cambios estructurales importantes que se han producido, por ejemplo, la transnacionalización financiera, mucho más potente, mucho más desarrollada en los últimos años, ha generado un contexto que tiende a ser presentado como novedoso en la Argentina. También hay que decir que lo nuevo del macrismo no es tan distinto, ya les dije, de los 90 no es distinto, no es tan distinto de planteos de décadas anteriores a los 90. Y podemos ver, seguramente Alicia lo va a desarrollar más, por eso yo no voy a entrar tanto en el análisis de ese punto, pero sí comentarles alguna situación que me parece que nos puede situar en la mirada de la derecha argentina. Si se da, a ver, Alicia está planteando con mucha precisión que esta etapa tiene un fuerte contenido de neocolonialismo. Ahora, si lo miramos, el proceso político actual, planteado como la panacea, como lo nuevo, como insertarnos en el mundo, con esta idea de que siendo el mundo vamos a estar mejor, tiene un correlato también en situaciones que hemos vivido anteriormente, les diría, a partir de la década, sobre todo del 30, antes también, pero en la etapa post-Irigoyen, con muchísima fuerza, esta impronta de una Argentina colonial, de una Argentina, en todo caso, en los términos que lo plantea Alicia, en este momento, sin duda, mucho más correctos, una Argentina neocolonial. Una América Latina que se busca insertar en esquemas propios del neocolonialismo. No me quiero meter en lo de Alicia, pero lo utilizo porque
me parece que hay una situación que quizás, no sé si ustedes le prestaron atención, como yo soy mendocino, le presté mucha atención, no por el impacto directo en Mendoza, sino por lo que planteó un sujeto de la política mendocino. Hace poco asumió el nuevo presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, que es el gobernador de mi provincia, Alfredo Cornejo. Y Cornejo apareció en su primer momento de protagonismo con una fuerte virulencia hacia el populismo, especialmente en su versión peronista. Y dijo algo así como que si no hubiera sido por las administraciones populistas del peronismo, Argentina sería Nueva Zelanda, Australia o Canadá. ¿Lo escucharon? La verdad que a mí me sorprende muchísimo la poca repercusión que tuvo esto. De hecho, desde el peronismo no salieron demasiadas voces críticas frente a esto. No digo que no la hayan habido, pero no hubo una reacción. Lo decía el presidente de la Unión Cívica Radical, no cualquier dirigente del radicalismo. Expresa la posición del radicalismo en Cambiemos. Me parece que es muy importante tener en cuenta esto. Y esa perspectiva, lo peor de todo en mi concepto, es una perspectiva que la empeoró Cornejo desde nuestra mirada, al decir que lamentablemente la Argentina, por esto del populismo, por estas administraciones populistas peronistas, por culpa del peronismo, la Argentina se ha latinoamericanizado con niveles de pobreza que llegan al 30%. Entonces, tratemos de, por unos minutos, desarmar conceptualmente qué es lo que transmite permítanme, lo voy a decir, este cretino. Básicamente, nos pone como ejemplo a países que han sido colonia británica, la mayoría hasta el siglo XX, avanzado en algunos casos del siglo XX, en situaciones de un reconocimiento de soberanía inacabado, prácticamente de estados que no se podría decir estados soberanos. Se puede hacer el análisis a cada uno de los casos, yo lo hice en su momento, las fechas más o menos en las que surge el estado soberano Nueva Zelanda, Canadá o Australia. Pero además, esos estados, le damos la bienvenida a Alicia. Lo que quiero reafirmar es que estamos ante una situación en la que ser Canadá, ser Australia, ser Nueva Zelanda, se presentan como lo novedoso. Esto es lo que quiero remarcar. Que ser un país con una estructura semicolonial, como es el caso de estos países, hoy semicolonia, Australia, por ejemplo, conozco bastante el caso, más que de las potencias occidentales, tener un nivel de dependencia enorme de China, por ejemplo, o de los tigres asiáticos. Enorme, enormísima. Además, plantear la conformidad con ese esquema, lo cual requiere pensar en una estructura de un país, como muchas veces lo venimos denunciando, un país para 20 millones de argentinos. Son países con extensiones importantes, salvo el caso de Nueva Zelanda, pero con poblaciones muy reducidas, incluso Nueva Zelanda en relación con su territorio. Ese es el modelo que nos ofrece Cambiemos. Y fíjense que lo venden como novedoso.
Yo les diría que hasta pareciera que suena bien. Si no fuera por las administraciones populistas del peronismo, Argentina sería Nueva Zelanda, Australia o Canadá. Hasta te lo dicen en tono de prócer, ¿no? ¿Cuánta diferencia hay entre esto que plantea el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical con el pacto Roca-Ranciman? Para nosotros, Roca, hijo, Julio Argentino Roca, hijo, traidor a la patria, dijo, entre otras cosas, que con este acuerdo la Argentina podía considerarse parte integrante del Imperio Británico. Es un poquito más, porque se le atribuye a alguien la frase, trata de despegarse, pero termina afirmando también una visión positiva de que la verdad que nos hubiera ido mejor si la Argentina hubiera sido colonia británica en lugar del anacrónico colonialismo español, o si hubiéramos sido neocolonia británica, o si fuéramos países que aceptamos nuestra condición de semicolonias o países dependientes y por lo tanto asumimos que nuestro lugar en el mundo es el de la dependencia. Para nosotros, el lugar en el mundo es el lugar de dar la lucha contra la dependencia. Y allí están cifradas las expectativas de desarrollo de nuestro pueblo. Esta es la diferencia fundamental. Me sorprende mucho que nos vengan ganando la batalla de que lo atractivo, lo novedoso es ser parte de ese mundo que ellos conciben. Un mundo en donde los países periféricos aceptamos nuestra condición de periféricos y por lo tanto aceptamos la subordinación a los países centrales. Esta perspectiva es una perspectiva que nosotros la tenemos que cambiar. Y para cambiarla, creo que es muy importante que hagamos un esfuerzo por comprender cabalmente el mundo en el que vivimos. Cuando el macrismo dice, nos vamos a insertar en el mundo, tengamos la convicción de que no hablan del mundo del que nosotros, plebeyos, hablamos. El mundo de Caputo, de Luis Caputo, el ministro offshore, no es el mundo que nosotros concebimos, que concibe, les diría, la mayoría popular de la Argentina. Es un mundo de privilegiados que que hacen uso y abuso de ese privilegio que implica ser parte de los esquemas de economía transnacional financiarizada y que hacen uso y abuso de los mecanismos legales y sobre todo ilegales en términos de soberanía nacional, en términos nacionales, como son las offshore, las sociedades offshore o las cuentas offshore. Un mundo que no está al alcance de la mano de cualquier ciudadano o ciudadana argentino o argentina que tengan que vivir con su sueldo, que tengan que vivir con su situación de emprendedor, de pequeño o mediano empresario, mucho más aquellos sectores de la sociedad que se encuentran en situación de pobreza o de indigencia, de exclusión social. Este es uno de los problemas. Cuando hablamos de mundo, hablamos de cosas distintas. Y a nosotros se nos propone concebir al mundo no desde la perspectiva simplista de que al decirnos queremos insertar a la Argentina en el mundo, nos están diciendo y demostrando que lo que buscan es que la Argentina sea un eslabón más de esa economía transnacionalizada que hace del lucro financiero, básicamente, que la plata produzca plata sin vinculación con los procesos productivos, sin vinculación con la economía real, con el trabajo real, y que la Argentina, además de insertarse en esos mecanismos de economía transnacionalizada, donde unos pocos privilegiados son los que se hacen parte de los procesos
de conducción de ese gran sistema mundial, generan al mismo tiempo mecanismos que vienen a complementar la transnacionalización financiera, como es el de los mecanismos de los tratados de libre comercio, que además, digamos, no son solamente tratados de libre comercio. Como dice Chomsky, me parece que introduce una conceptualización muy clara. Más que tratados de libre comercio, de lo que se trata es de acuerdos de protección de los derechos de los inversores, los mismos inversores que manejan los hilos de la economía financiera, de la economía, de la transnacionalización financiera. Esta complejidad que nosotros concebimos tiene que arrancar de la idea de que en ese contexto internacional de globalización financiera hay actores que pierden terreno y hay actores que ganan terreno. Los estados, sin lugar a dudas, pierden terreno. Las transnacionales, los grandes grupos económicos de alcance global, que de algún modo ponen incluso las condiciones a los estados y que responden además a los lineamientos, a los intereses de algunos grandes estados nacionales, fundamentalmente de la superpotencia imperialista que es Estados Unidos. En esa coincidencia de intereses, los perjudicados terminan siendo los países, en definitiva, los países de la periferia. Si nosotros no comprendemos esta complejidad de que no vivimos en una comunidad ideal de naciones, como en algún momento se concibió, donde los estados buscan generar las condiciones internas para el desarrollo nacional, difícilmente podamos explicar por qué pasa lo que pasa en la Argentina y por qué pasa lo que pasa en la región. Y lo que es más complicado, plantear modelos alternativos al de el establishment económico, financiero y político internacional. En este contexto, creo que nos comimos el amague de Trump. Generalizo. Seguramente no todos tuvimos la misma visión. Existieron algunas miradas más desconfiadas de lo de Trump. Pero no faltó el que pensó que se venía el compañero Trump. Y me parece que es importante, acá se nos propone también, digo acá porque tengo acá el programita que nos hicieron llegar, se nos propone hablar del actual estado del proteccionismo o globalización mundial. Yo creo que lo que no podemos dejar de ver es que el proceso de globalización está, entiendo yo, en su fase más alta, que es la de la globalización que implica transnacionalización de las finanzas y que implica un mundo donde la economía de las finanzas, el hacer plata con plata, no se corresponde con la economía de la producción y del trabajo. Hay algún estudio ahí, creo que Oxfam, en sus épocas que no estaba cuestionada por tantos escándalos, era muy escuchada por sus análisis de cuántas veces representaba la economía financiera, la economía de las finanzas, en relación a la economía real y cómo existía un fuerte desequilibrio que genera, entre otras cosas, los riesgos de burbujas financieras y de hecatombes económico-financieras, como ha ocurrido, entre otras circunstancias, en el año 2008-2009. Creo que pensar que lo de Trump se explica solamente como un proyecto proteccionista, con una naturaleza popular, es una visión, sin lugar a dudas, sesgada, que rápidamente se ha ido verificando en la realidad que no es eso. De todo lo que he leído sobre el fenómeno de Trump, hay una definición de un internacionalista, un especialista en política internacional argentino, que es Tocatlián, que me parece
que es la que mejor grafica lo que es Trump. Tocatlián básicamente lo que dice es que Trump no puede ser asociado con el proteccionismo a secas. Y básicamente lo expresa con 3 conceptos. Trump es anti-Washington, lo cual implica que sea anti-establishment político. Pero al mismo tiempo, Trump es pro-Wall Street y pro-Pentágono. Y esta definición me parece que nos da una comprensión más acabada de este fenómeno complejo que es el que se presenta con Trump. Tiene una fuerte impugnación de la política, de los grandes acuerdos estratégicos, sobre todo en política exterior y en materia de seguridad internacional, que alcanzaron esos acuerdos tanto republicanos como demócratas. Hay una especialista argentina, que la recomiendo, Ana María Escurra, que analiza las continuidades y discontinuidades en la política exterior y en la política de seguridad internacional en Estados Unidos, y básicamente ella marca que han existido grandes núcleos de consensos entre republicanos y demócratas que han marcado continuidades muy fuertes en algunas, por ejemplo, Medio Oriente, continuidades muy fuertes, pero al mismo tiempo han existido visiones, quizás en aspectos secundarios, distintas. Trump confronta con esa idea del Washington del consenso republicano y demócrata. Y me parece que este es un aspecto que resulta bastante evidente. En su populismo de derecha, arremete contra las expresiones más tradicionales de la política de Estados Unidos. Y eso confunde. Eso confunde. Ahí sobre todo radica esta idea del compañero Trump. Había un tuitero que era la trámpora. No sé si lo vieron alguna vez. Bueno, creo que los dos aspectos, el de el pro Wall Street y el pro Pentágono, son muy significativos. Y esto hace que Trump, si bien tiene un planteo proteccionista que tiene que ver con su pelea con el establishment político de Washington, al mismo tiempo tiene un gabinete de seócratas bastante comparable con el gabinete de Macri, bastante impresentable como el gabinete de Macri, además, hay que decirlo, y fundamentalmente Estados Unidos sigue siendo un actor que apuesta fuertemente a este proceso de globalización financiera. No hemos notado cambios en eso. Ha planteado, sí, una modificación de las reglas de juego con el aumento de las tasas de interés y esta succionadora de recursos que pone en riesgo a las economías, sobre todo de países como la Argentina, de países con volatilidad económica, sobre todo cuando tienen endeudamiento, como hoy ha vuelto a tener la Argentina. Ahora bien, mantiene los ejes en materia de política de defensa, agresividad, prepotencia en el mundo, imperialismo, el imperialismo de las armas y el imperialismo de las amenazas de quien tiene las armas, y esto es muy evidente, no ha cambiado nada prácticamente en la relación con el Medio Oriente. Hoy han habido noticias bastante preocupantes sobre Siria, por ejemplo, una arremetida estadounidense que evidentemente va a provocar una nueva escalada militarista en Siria, pero vemos también cómo ha abierto un frente de conflicto, primero con Rusia, después con Corea del Norte, y mantiene ahí esta suerte de tensión entre lo militar y lo comercial con China. El militarismo estadounidense no solo que no ha sufrido ningún retroceso
tiende a fortalecerse, y en la nueva configuración de actores, con Mike Pompeo en la Secretaría de Estado, con una señora que no recuerdo el nombre ahora, pero que es la nueva jefa de la CIA, con antecedentes de terror. Bueno, evidentemente el planteo de hegemonía militar, este planteo pro Pentágono, está muy presente en la política del actual gobierno de Estados Unidos. Y otro tanto ocurre con la política Wall Street. Recién lo mencioné y no lo relacioné con este concepto de Tocantlián. Básicamente de lo que hablamos es de un Estados Unidos que sigue apostando a ser un fuerte jugador en la actividad financiera. Yo creo que esta complejidad que presenta la principal potencia mundial, esta suerte de reinstauración de un estado bastante parecido al de la Guerra Fría, con las tensiones crecientes, no solamente entre Estados Unidos y Rusia. Rusia ha venido generando toda una serie de mecanismos de alianza con China que han roto con la tradicional rivalidad y desconfianza que ha existido entre estos dos estados en la etapa del comunismo, en esos dos estados. Hay en ese sentido una rearticulación de intereses frente a la amenaza del proyecto unilateral de Estados Unidos de dominio del mundo. Y esta situación genera tensiones. Y esta situación de tensiones a nosotros nos podría generar oportunidades si nos paráramos donde nos tendríamos que parar. ¿Cuál es el problema? Que la Argentina y los países de nuestra región hoy, en lugar de pararse en una posición de hacer valer otros entramados de relaciones con el mundo, lo que está haciendo la Argentina hoy es realinearse, volver a posicionarse bajo la influencia de Estados Unidos y de los aliados occidentales. En ese sentido, a mí me sorprendió mucho cuando, al poco tiempo que asumió Macri, tuvimos un debate en el Congreso y un diputado del PRO, que no se caracteriza por abordar los temas internacionales, yo pensé que fue una ingenuidad. En una sesión salió a contestar algo que yo he dicho, diciendo, el mundo, nosotros vamos a ser parte del mundo occidental y cristiano. Una cosa que suena como un anacronismo, ¿no? Bueno, ese es el proyecto. Ese es el proyecto. Uno lo entiende después. Uno se da cuenta que no es... A ver, no es que se equivocan al inventar. No, es que están reproduciendo esquemas que son esquemas de otro tiempo y que pretenden llevarnos a un mundo que en realidad creo que uno de los rasgos de la política exterior de Macri es la falta de realismo, justamente. Es una política... A nosotros nos cuestionaban por nuestro supuesto ideologismo. La verdad que el ideologismo, yo se los voy a dar con un ejemplo. El ideologismo del kirchnerismo llevó a que la Argentina se integrara con 12 países de la región, en la UNASUR, en donde siempre habían 2 o 3 países que tenían gobiernos de derecha. Y nuestro ideologismo nos llevaba, el supuesto ideologismo, a que Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, tuviera, yo lo pude presenciar, una excelente relación con Piñera, en su primer mandato, o una muy buena relación con Santos de Colombia. Fíjense el esquema actual de las relaciones regionales. Es un esquema en donde el gobierno de Macri hostiliza permanentemente a un país por diferencias, evidentemente diferencias ideológicas, el caso de Venezuela, y mira para otro lado cuando se trata de hablar de Brasil ahora, o se trata de hablar
de Perú hace 2 semanas y va a seguir el lío en Perú, no creo que haya terminado. O deja de hablar de Colombia, con situaciones en muchos aspectos mucho más graves que las que se puedan haber estado viviendo en Venezuela. O mira para otro lado cuando nos enteramos que en un año van muertos casi 40 periodistas asesinados en México. Esta visión sesgada desde lo ideológico ellos la presentan como inserción en el mundo, como realismo, como sumarse a las corrientes más dinámicas de la política internacional. Así lo dice el CARI, un órgano de generación de conceptos y además de difusión de este tipo de posiciones políticas internacionales. Creo que nosotros tenemos que hacer 2 cosas en simultáneo. La primera cuestión es salir de la trampa que nos tienden cuando dicen que nosotros somos aislacionistas. Básicamente, cuando ha gobernado un proyecto popular en la Argentina, se lo ha tachado de aislacionismo. Especialmente ha ocurrido con Perón, ha ocurrido con Néstor, con Cristina, también ocurrió durante los gobiernos de Irigoyen. Con una particularidad, en ese momento el neutralismo argentino podía tener alguna connotación que alguno dijera, bueno, esto es aislacionismo. El otro día, buscando bibliografía, me encontré con un libro del abuelo de Francisco, de Antonio Cafiero, que se llama algo así como Política Exterior Peronista, el mito del aislacionismo. Esa bibliografía hay que recuperarla, fundamentalmente porque hay que recuperar, por un lado, el concepto de tercera posición, hoy más vigente que nunca. El concepto de tercera posición más vigente que nunca en esta realidad que tenemos que enfrentar. Ni yanquis ni marxistas. Esta política de que nosotros nos relacionamos con todos, pero al mismo tiempo generamos una relación privilegiada con los pares, con los iguales, con los que podemos hacer fuerza en común, con los que juntándonos podemos equilibrar la balanza. Con el G77 más China, por ejemplo. Un espacio de articulación en Naciones Unidas principalmente, pero en otros ámbitos de la política internacional, que permitió en muchas ocasiones ir construyendo otro concepto del que voy a terminar hablando en unos minutos y ya cierro. Tercera posición. Y lo interesante es que Cafiero se tomó el trabajo de identificar los hechos que marcan que en la Argentina de Perón, lejos del aislacionismo, la Argentina logró un protagonismo internacional que no había tenido antes durante los gobiernos que Cornejo, que Macri, que la derecha neoliberal admiran. Recién decíamos, Roca en su acuerdo con Ranciman. No, los grandes logros de inserción internacional de la Argentina comienzan a producirse con Perón. Especialmente en las nacientes Naciones Unidas. Argentina fue parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, después de haber tenido además serios conflictos para ser parte de Naciones Unidas, porque se había puesto a la Argentina en el lugar de los germanófilos y por lo tanto la integración de la Argentina a Naciones Unidas fue muy compleja. Fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Jugó un papel muy importante, ahí lo dice Cafiero, en la crisis de Berlín. El conflicto que se produce entre Estados Unidos y Rusia en la posguerra por Alemania y que termina con la división de las Alemanias. Bueno, así como está este ejemplo del protagonismo de la Argentina en el Consejo de Seguridad, se repiten un número muy importante de ejemplos, sobre todo a nivel regional, que pone en valor Antonio Cafiero en este libro, que se los recomiendo y que les ofrezco una fotocopia si quieren utilizarla como material. Creo que puede ser muy interesante recuperarlo.
La tercera posición no es anacronismo, no es política pasada de moda, sobre todo porque la tercera posición además implicaba un proyecto de integración regional en el que Perón avanzó pero con muchísima dificultad. La política internacional de la tercera posición considero que alcanza su máximo desarrollo en la Argentina con Néstor y con Cristina. Allí es donde vemos esas posiciones terceristas en un mundo que ya no era bipolar, pero en donde las realidades de construcción de una articulación de lo que podía despectivamente considerarse tercer mundo pasaba a ser esencial. Y la verdad que la situación de lo que la derecha argentina describe como aislamiento ha implicado, entre otras cosas, el más alto nivel de protagonismo internacional de la Argentina prácticamente en el siglo XX y lo que va del XXI durante los gobiernos de Néstor y de Cristina. Porque no solamente fueron Néstor y Cristina. El proceso fue un proceso que articuló con los liderazgos de Chávez, de Lula y del resto de los líderes y lideresas latinoamericanos, sobre todo sudamericanos. Proceso impresionante de articulación regional que dio lugar a que los países de nuestra región, los países sudamericanos, latinoamericanos y caribeños, se transformaran en protagonistas de la política internacional en un mundo que queríamos y que seguimos queriendo que sea multipolar. No un mundo de unipolaridades o no un nuevo mundo de bipolaridad. Porque la multipolaridad, entre otras cosas, nos conviene a países como los nuestros. La multipolaridad nos da la posibilidad de ser protagonistas en la política internacional. Y fíjense, les voy a dar un solo ejemplo. Argentina volvió a ser parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con Cristina. Y Argentina protagonizó iniciativas que nosotros por ahí, de tanto despelote que hay en este momento, a lo mejor hasta perdemos de vista. Como por ejemplo esa pelea fenomenal que terminó en la resolución de Naciones Unidas por el tema de deuda soberana, por el tema de los buitres. Y la pelea que se dio en ese mismo tema en el Consejo de Derechos, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y ese es un solo ejemplo, podríamos, de hecho está previsto en el programa que ustedes siguen más adelante, el desarrollo de la política exterior de Néstor y de Cristina. En ese contexto, yo creo que nosotros tenemos que ser capaces, volviendo un poquito al principio de lo que compartí con ustedes, tenemos que ser capaces de generar una propuesta política que recupere lo mejor que hemos hecho cuando hemos sido gobierno desde proyectos populares en la Argentina en materia de protagonismo en el mundo, pero también que agreguemos lo que nos falta, que no nos quedemos solamente en el planteo reivindicatorio, en decir qué bueno que fue lo que hizo Perón, qué bueno que fue lo que hizo Néstor, qué bueno que fue lo que hizo Cristina. Nuestro desafío es seguir repensando este mundo complejo e ir planteando propuestas que nos permitan posicionarnos en el mundo desde América Latina, desde nuestra realidad regional, como actores reales de la política internacional, como sujetos, no como objetos. Las relaciones carnales nos tratan de objeto, nos trataron de objeto, y hoy se han recreado esas condiciones, ¿no? Objeto sexual. Los amantes, tiene un carácter la expresión que también nos ponen en el lugar de, no en un lugar de dignidad, nos ponen en un lugar casi de clandestinidad. Y nosotros no queremos eso para la Argentina, no queremos eso para América del Sur, América Latina, Caribe. Nosotros queremos ser sujetos de la política internacional y queremos hacerlos en favor de nuestro pueblo, no en favor de los vivos como Caputo y como tantos otros que están en el gobierno, que
que aprovechan estos contextos para posicionarse en los negocios internacionales. Los abrepuertas de otros vivos que viven de este negocio que es hacer plata solo con plata. Ese no es el destino de la Argentina. El destino de la Argentina, queremos una Argentina con desarrollo para nuestro pueblo, ese es el objetivo. Ahora, para pensar lo nuevo, lo que hay que abordar, creo que hay dos vectores que tenemos que trabajar fuertemente: integración y multipolaridad. Me parece que son los dos grandes ejes, los dos grandes pilares sobre los cuales tenemos que construir la política exterior de nuestro gobierno cuando lleguemos al gobierno. Me parece que eso es fundamental pensarlo y pensar cómo le damos contenido. Con Alicia venimos tratando en temas de integración, en temas vinculados sobre todo con la reivindicación de soberanía por Malvinas, en temas que tienen que ver con otras soberanías, con otros aspectos de la soberanía, como es la soberanía financiera, la soberanía científica, la soberanía cultural, etcétera, etcétera, la soberanía alimentaria. Bueno, ¿cómo empezamos a pensar qué es lo que vamos a hacer cuando seamos gobierno? Desde la política exterior. Porque la política exterior es un instrumento para el desarrollo o es un instrumento para la dependencia y el subdesarrollo o el neocolonialismo, como plantea Alicia y que antes lo mencioné también. Termino diciéndoles que yo creo que el macrismo ha utilizado la política exterior para formatear la política interna. Este es el procedimiento que han utilizado. Han generado condiciones internas a partir de decisiones de política exterior o decisiones de inserción económica o financiera, que también son parte de la política exterior, en relación con esa transnacionalización financiera de la que antes hablaba. Nosotros tenemos que concebir un proyecto político para la Argentina que, como lo hizo Perón, como lo hizo Néstor, como lo hizo Cristina y lo propone Cristina, sea un proyecto en donde la política exterior y la política interior sean de valores compartidos, de principios, de criterios compartidos, donde nuestra política exterior sea reflejo de la política interna y la política exterior sea expresión de lo que nosotros no solo somos como país, como pueblo, sino también de aquello a lo que aspiramos. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos a presentar a una gran patriota de Latinoamérica, Alicia Castro, de trayectoria militante en el ámbito sindical, en el ámbito político y también en el ámbito diplomático. Ella fue embajadora entre los años 2006 y 2011 en Venezuela y entre 2012 y 2015 en el Reino Unido, y ahí hizo una gran tarea por la soberanía de Malvinas que creo que hay que siempre reconocer. Así que bueno, con esto te damos la palabra y después vamos a abrir a preguntas, como siempre, escritas, las acercamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes todas, todos, compañeros, compañeras. Me disculpo porque llegué tarde, había un tráfico muy denso. Y me alegro mucho de que podamos estar reunidos, no solo con los amigos, compañeros de la mesa, sino con ustedes, en un día tan, no quiero decir oscuro, pero son días muy complicados para la Argentina, para el mundo y para Latinoamérica. Seguramente vi que Guillermo ya les había mencionado que yo trato de caracterizar el momento y les pido a todos que hagan un esfuerzo por dejar de decir que esto es neoliberalismo, porque ni es nuevo ni es liberalismo. Es neocolonialismo, es un sistema, un modelo, un sistema político y unos representantes políticos que han venido con la tarea de la reapropiación
de nuestros territorios y la entrega de nuestros recursos naturales. Y esto lo podemos ver en cada una de los actos, de las instancias de política exterior. Y económicamente creo que se trata de fascismo económico y creo que se trata de fascismo social, porque no es el modelo prometido, no es el modelo elegido, no es el modelo que puede traer a los argentinos y argentinas los bienes materiales y simbólicos que merecemos, que necesitamos y que tenemos, sino que es un modelo de ajuste que necesita más y más represión para imponerse, incluso la muerte por la espalda. Entonces, esto es como una caracterización general de dónde estamos parados en la Argentina, porque a veces llamar las cosas por su nombre nos puede ayudar a encontrar caminos teóricos, pero sobre todo caminos para la praxis, caminos para la acción política, caminos para encontrarnos cada uno un lugar desde donde podamos cambiar las cosas. En el mundo también, yo coincido con el Papa Francisco cuando dice que estamos viviendo en la Tercera Guerra Mundial fragmentada. Verdaderamente estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial fragmentada. ¿Por qué no va Trump a la cumbre americana? Que uno podría decir, bueno, qué suerte, nos deja tranquilos. No, porque está en este momento ocupado por hacer otra ofensiva contra Siria. Yo creo que Guillermo se refirió con extensión y precisión al gobierno de Trump. Solo me faltaría agregar que Trump compitió con Hillary Clinton, no compitió con una demócrata o una feminista o una señora elegante y filántropa como se presentaba. Compitió con una criminal de guerra, compitió con la persona que hizo la guerra en Libia y propició el asesinato de Gaddafi, que era, como sabemos, Libia era el país de África que tenía mejores niveles de vida y de desarrollo. Siempre quiero poner a Trump en ese contexto, porque si no, y además Hillary Clinton se había ocupado y lo logró de que el Partido Demócrata no pudiera elegir como candidato a Bernie Sanders, incluso haciendo trampas durante el debate y haciendo trampas en las convenciones partidarias. Es probable, o nos gustaría pensar, o nos quedamos con la duda, que si a lo mejor Trump hubiera competido con un candidato de izquierda, con un candidato que tenía otra propuesta para los Estados Unidos y para el mundo, como era Bernie Sanders, a lo mejor no lo tendríamos en el gobierno de los Estados Unidos, que muy explícitamente aspira a ser la gobernanza del mundo, la gobernanza global. Hace tiempo me parece que el imperialismo no volvía a tener un lenguaje tan crudo, tan impecable descripción de la doctrina Monroe de América para los americanos, tan impecable aplicación del corolario Roosevelt, esto de que del gran garrote, la teoría del gran garrote por la cual los Estados Unidos de América serán amables con quienes sean sus socios políticos y aplicarán medidas muy duras con quienes no tengan los mismos intereses y el modo de vida de los Estados Unidos. La gira, por ejemplo, por Latinoamérica de Rex Tillerson, que nosotros analizamos mucho con Guillermo y con otros compañeros y compañeras, fue un perfecto ejemplo de eso. O sea, el Departamento de Estado hizo un comunicado diciendo que el canciller de Trump venía a visitar a sus socios regionales. Antes esto lo teníamos que leer un poquito entre líneas, pero esta vez era tanto los Estados Unidos como los socios regionales, particularmente en el caso de Macri, que realmente espera ser el ariete de Estados Unidos en la región, estaban contentos, estaban orgullosos de cumplir ese papel. Macri y sus socios del Grupo de Lima, Temer, Kuczynski, el presidente de México, el presidente de Perú, etc. Como sabemos, todos ellos, particularmente lo podemos ver muy claramente con Macri y con Temer,
operan como verdaderos agentes de la desintegración regional. Después de este periodo maravilloso que protagonizamos de los últimos 12 años, en que se consolidó la unidad latinoamericana y caribeña como nunca habíamos tenido, lo que Cristina llamó una segunda independencia, porque en realidad esos ideales de nuestros libertadores de tener independencia y unidad habían sido, la unidad había sido un concepto tapado, soterrado, secuestrado por las oligarquías durante 200 años. Y recién ahora, yo me acuerdo la impresión que me hizo cuando asumió Néstor Kirchner en el 2003, ver en la bandeja del Congreso a Fidel Castro, a Hugo Chávez, a Lula da Silva, a Evo Morales, parecía un sueño, ¿no? Era un país que se reencontraba, que se volvía a mirar en la pertenencia de un bloque latinoamericano. Y pudimos construir en un tiempo muy rápido, a lo mejor fue demasiado rápido, pudimos construir el Mercosur. No es que haya sido demasiado rápido, sino que no logramos cristalizar, lo expusimos, lo vivimos, pero no logramos cristalizar la institucionalidad para sostenerlo, ¿no? Un Mercosur ampliado con Venezuela, la UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que como sabemos son 33 países, que tenemos 600 millones de habitantes, que vivimos en 20 millones de kilómetros cuadrados, somos el primer proveedor de alimentos del mundo, el tercer productor de energía del mundo, tenemos un tercio del agua dulce del planeta, tenemos la mayor biodiversidad del planeta y tenemos además industrias que son complementarias, industrias desarrolladas, muy alto nivel científico y tecnológico, y hombres y mujeres creativos, trabajadores, deseosos de poder por fin tener una complementariedad dentro de América Latina que nos permita un desarrollo propio dentro de un mundo multiétnico, como decía Guillermo, dentro de un mundo multipolar, dentro de un mundo multicéntrico. Para que aporte, como decía Bolívar ya hace 200 años, equilibrio, un mundo multipolar que aporte equilibrio a la paz del universo. Chávez lo vio muy bien, el desajuste, el caos mundial y también la crisis de los Estados Unidos, y supo actuar con mucha firmeza como un arquitecto de esa unidad regional. Nos quedaron muchas cosas por hacer, ¿no? Nos quedó, por ejemplo, el Banco del Sur, nos quedaron rémoras económicas y culturales, como por ejemplo tener las reservas de nuestros países en dólares. Si no hubiera sido así, hoy probablemente Venezuela no estaría sufriendo un bloqueo. Y nos quedó, me parece, al interior nuestro, cambiar nuestras instituciones, ¿no? Cuando nosotros vemos en plena marcha el Plan Cóndor, yo creo que empezó en Brasil ahora el Plan Cóndor, creo que está realmente en marcha, ¿no? Estos hechos horribles, que además hemos podido ver las imágenes por primera vez, porque no vimos las imágenes de cuando encarcelaron a Mandela o cuando encarcelaron a Gandhi, pero hemos visto ese modo brutal en que han arrancado un líder de las manos, del abrazo y del corazón de su pueblo. Poco tiempo antes habían hecho ese golpe parlamentario para destituir a Dilma Rousseff, un grupo de parlamentarios, más de la mitad tenía causas de corrupción. Hicieron ese golpe para destituir a la presidenta que había sido elegida por 54 millones de brasileños. ¿Para qué? Para aplicar una reforma laboral y una reforma previsional que quitara derechos y para privatizar las empresas públicas. No había otro objetivo que ese. Y luego el aparato judicial, la distorsión de la justicia, lo que se llama lawfare, probablemente ya lo mencionaron. Lawfare es un término acuñado en Gran Bretaña para hablar de la
la guerra jurídica, de una, digamos, sería la guerra por otros medios, ¿no? La distorsión de la justicia con objetivos partidarios o políticos. Evidentemente, ustedes habrán seguramente leído o escuchado ese bochornoso cuestionario del juez Moro a Lula. ¿Lo vieron? Tiene ese departamento es suyo, no, lo fue a visitar alguna vez, no, está su nombre, no. Bueno, pero el juez tenía las convicciones, no juzgó por pruebas, sino por convicciones. ¿De dónde sacó esas convicciones el juez Moro? ¿De dónde sacó ese modo de preguntar, de hostigar, de obtener un cuestionario que pudiera ser reproducido por la red Globo? Porque si no estuviera en la red Globo, tampoco podría ese mecanismo funcionar, ¿no? Es esa connivencia casi mafiosa de intereses corporativos entre la corporación judicial, la corporación financiera, la corporación mediática, los poderes fácticos. Entonces nosotros decimos, bueno, en Brasil obviamente ya no gobierna el pueblo a través de sus representantes. Gobiernan los poderes fácticos, claramente. Y en Argentina yo me atrevería a decir que tampoco, porque el Parlamento, por ejemplo, para todo lo que sean acuerdos internacionales, no solo no los está tratando, sino que además los desconoce. Un acuerdo que hubo sobre el Atlántico Sur, al que nos referiremos después, el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, todos los acuerdos que se hacen, por ejemplo, en materia de relaciones exteriores y que nos colocan en la política, en la geopolítica, de un modo que seguramente va a impactar en la vida de todos, no pasan por el Congreso. Obviamente la reforma laboral, la reforma previsional no fueron aceptadas por la mayoría de los argentinos y de las argentinas. El endeudamiento externo no encuentra ningún límite, no encuentra un modo de detenerse, por más que hay proyectos en la Cámara de Diputados para detenerlo. El gobierno ni siquiera da una explicación cuando pierde un submarino con 44 tripulantes. El gobierno llega a extremos, a veces a mí realmente me alarma los niveles de vileza, ¿no? de maldad, porque por ejemplo, ¿qué ahorro significa cerrar las escuelas del Delta del Tigre, que es el único modo de relacionarse la gente que vive en las islas, o las escuelas nocturnas, o las escuelas técnicas? Digamos, es un gobierno que gobierna para su tribu, que gobierna para pocos, que gobierna a través de la violencia y que además quiere mostrarlo. Entonces yo, de verdad, amigos, amigas, compañeros, yo no creo que esto caracterice a la democracia. No me parece que el pueblo esté gobernando a través de sus representantes. Me parece que esto ya, francamente, ni en Brasil ni en Argentina es democracia. Creo que si hay algo si hay un momento de nuestra historia que podemos ver el límite de la democracia burguesa o el límite de la democracia liberal, es esta. Un momento en que una presidenta elegida por 54 millones de personas es destituida por 50 personas corruptas, que no tienen ninguna razón ni fundamento. Un momento en que el presidente que iba a ser electo es raptado por una justicia que no tiene razones. Entonces, ¿de qué clase de democracia estamos hablando? Entonces, yo voy a insistir y estamos trabajando con Guillermo, pensando, reflexionando. Lo hablaba la otra noche con Cristina. Yo creo que me parece que es un momento que nosotros tenemos que pensar en darnos nuevas normas y hacer una nueva constitución. Esto es lo que yo creo, ¿no? Este consenso que tenemos en esta bonita sala, esta tarde, este aplauso, que es tan valioso para mí y para nosotros, no existía antes. Yo hice un proyecto de reforma total de la Constitución Nacional como diputada en el año 2002. Nadie me dio pelota, pero ni siquiera mis compañeros. Nadie. Yo decía,
Mira, yo tengo un proyecto de reforma constitucional, yo creo que hay que cambiar la Constitución. Sí, sí, déjamelo ver. Y es un proyecto que va al hueso, que está planteando la función social del capital, la propiedad de la tierra, el límite al endeudamiento, el gobierno, el comercio internacional en manos del gobierno, una reforma tributaria progresiva y un instrumento que yo creo magnífico, que en ese momento tomé de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es el referéndum revocatorio. Es decir, que a la mitad del mandato del presidente o presidenta, de los diputados y senadores, de los gobernadores, de los concejales, de los intendentes, cumplida la mitad del mandato y reunidas las mismas firmas que los votos que obtuvo, se pueda proceder a revocar su mandato. Imaginemos en qué distinta posición estaríamos nosotros hoy, a la mitad del mandato de Macri, a la mitad del mandato de Vidal, a la mitad del mandato de Pichetto, y no quiero seguir, pero de Bocio. Bueno, pero siempre aparece un barrio nuevo que no tiene mandato, pero... ¿En qué distinta situación estaríamos si nosotros nos pudiéramos convocar y pudiéramos movilizar y pudiéramos activar un referéndum revocatorio? Porque eso obliga a hacer otra campaña, que no necesariamente es negativa, ¿no? Porque yo creo que uno puede hacer una campaña diciendo no me gusta esto, me gusta esta otra cosa, y no sucede por esto y nuestra propuesta es esta otra. Esos tres elementos tienen que existir siempre en una campaña. A veces nosotros nos quedamos diciendo esto no me gusta. Creo que hay que decir esto no me gusta, esto sucede por tal otra cosa y yo propongo esto, o nosotros proponemos eso, porque ahí es donde nos encontramos a trabajar más, ¿no? Más y mejor. A mí me preocupa que cuando estamos hablando de la unidad del peronismo, bueno, ya ahora Barrio Nuevo y Servini se ocuparon de zanjarlo, pero estamos hablando de la unidad del peronismo y estamos hablando de la unidad de personas, ¿no? Estamos hablando de la unidad de hombres más bien, 7 hombres, 20 hombres, 25 hombres, 40 hombres, pero todavía no hemos empezado a hablar de una unidad de ideas, de una unidad de cambio, de una unidad de transformación, de una unidad emancipatoria. Agustín Rossi habla de la cuestión emancipatoria, pero me parece que tenemos que volver a la vieja práctica de pensar en una plataforma antes de pensar en nombres de hombres, de mujeres, de personas que podrían volver. Me parece que realmente sería mucho más interesante una construcción en base a ideas que en base a personas, porque lo que necesitamos es la unidad del campo nacional y popular, ¿no? Un bloque cultural. No, con la unidad del peronismo no bastaría. No solo electoralmente, no bastaría para cambiar el proyecto de nación como nosotros necesitamos. Me voy a referir a Malvinas porque para nosotros, que vemos a Malvinas siempre dentro de una historicidad larga, eso me tocó hacer cuando fui designada embajadora en el Reino Unido, sacar a Malvinas del anclaje de la guerra, del tema de la guerra, y llevar a Malvinas a una historicidad más larga, a la historicidad del Imperio Británico, que quiso quedarse con el Río de la Plata en 1806 y 1807, y nosotros lo pudimos sacar con cacerolas hirvientes, pero sí se instalaron en las Islas Malvinas. Pero ya habían llegado al siglo XVIII, a la confluencia de los dos océanos, y el primer almirante que pasó, enviado por la corona británica, que pasó por esas islas, que llamó Pepys, las miró y dijo y escribió: estas islas en tiempos de paz nos servirán para abastecernos de todo cuanto necesitamos, y en tiempos de guerra nos servirán
y en tiempos de guerra nos convertirán en dueños de los mares. Esa ambición imperialista, esa ambición geopolítica de instalar una base militar que los haría dueños de los mares en tiempos de guerra, en la confluencia de los dos océanos, es la misma intención que prevalece hoy. Nada ha cambiado de eso. Obviamente nosotros le sumamos el interés que tienen por los recursos naturales renovables y no renovables, el interés que hay en una pesca que es muy abundante y muy rica, el interés que hay en los hidrocarburos que hay en las aguas continentales argentinas y el interés que hay en la proyección antártica. Todo esto, todo este reclamo, esta soberanía a reclamar, a tener presente, el gobierno la ha abandonado. Pero no solo la ha abandonado, no es que el gobierno sea pasivo. El gobierno el martes 13 de septiembre del 2016 firmó un acuerdo, el acuerdo que se llama Foradori-Duncan, que nosotros lo comparamos con el acuerdo de Roca-Runciman, porque protege de todos modos los intereses británicos en la Argentina, y ese acuerdo en la parte Atlántico Sur habla de remover todos los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas en lo que hace a pesca, navegación e hidrocarburos. Es decir, es en texto claro, es un acuerdo en el que Argentina se compromete a desmantelar las leyes, las medidas jurídicas y las medidas administrativas que tomamos para proteger nuestros recursos naturales, en la ley de pesca, en la ley de hidrocarburos y en la reforma que se hizo a la ley de hidrocarburos en el año 2013, donde se establecían sanciones penales para quienes exploten el petróleo en las islas. Nosotros vemos aquí una metáfora, ¿no?, de la nueva geopolítica de Macri, que pone no solo a Malvinas, sino que pone nuestra soberanía en riesgo. Es lo mismo que pasa con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que es un acuerdo que puede ser tan nocivo como el ALCA. Es lo mismo que ocurre con la deserción de todos los ámbitos regionales para ejercer soberanía política o independencia económica. Por ejemplo, ahora con la crisis de Brasil, Guillermo ha escrito y coincido que los aspectos, hay un artículo de Guillermo en página 12 sobre los aspectos, yo no me voy a detener acá, puntualizando las complicidades de Macri en la crisis de Brasil por lo que hizo y por lo que dejó de hacer. Fue el primer gobierno que lo reconoció, no activó ningún mecanismo que podría haber activado los mecanismos que hay en UNASUR para proteger el orden institucional, para preservar la democracia. Macri es presidente pro tempore de UNASUR ahora y nosotros nos preguntamos si se habrá enterado, si alguien le habrá informado en la Cancillería de que es el presidente de UNASUR. Pero en todo caso, está muy ocupado con su encuentro de amantes donde uno solo se baja los pantalones. Es casi una imagen, no sé si pornográfica, ¿no? Pero es una imagen, a mí me suena horrible, porque además ellos dos son bastante horribles. Tampoco me gusta la imagen. Pero efectivamente cuando Macri se encontró por primera vez con su querido rey de España frente a la casa de Tucumán, nada menos que en el bicentenario de nuestra independencia, y quiso interpretar que quienes firmaron el Acta de la Independencia estaban angustiados, ¿no?, proyectando su propia angustia frente a la independencia y también su total ignorancia de la historia argentina, porque como sabemos aquello fue una fiesta
San Martín estaba apurando al Congreso de Tucumán para que se firmara la independencia y poder salir cruzar a liberar a Chile, muy consciente de que el plan emancipatorio es y será continental. Se hizo el acta de la independencia en español, en aymara, en quechua y en guaraní, según un nuevo amigo que tenemos correntino, que cada vez que digo esto no me deja evitar el guaraní. Y hubo esta gran fiesta de liberación, de independencia. Cuando Macri dijo esto, yo me pregunté si sería simplemente un gesto de su consuetudinaria ignorancia, o si realmente es un monárquico, o si tenía un plan colonial. Y el tiempo nos ha dado la respuesta. Tiene un plan colonial, tiene un plan neocolonial, en el que... Bueno, ahora lo podemos ver en las preguntas, pero un plan colonial es un plan de negocios. Un plan colonial es una colonia que usa a un país o a un territorio determinado, la Argentina o las Malvinas, para extraer recursos naturales, procesarlo en su territorio y vendérnoslo a nosotros. Esa es la colonia, ese es el imperio, el imperialismo. Así que el plan colonial es un plan de negocios y nosotros, bueno, tenemos que conocerlo y tenemos que identificarlo y tenemos que enfrentarlo, porque aquí no se va a rendir nadie. Muchas gracias. La primera pregunta, estimada Alicia, ¿cómo ve la situación rusa-inglesa actual ante los hechos conocidos? Bueno, yo no soy especialista en Rusia, pero bueno, como sabemos hubo esta presunción. Theresa May dijo, la primera ministra británica dijo que este incidente, este atentado con un agente químico, con armas químicas, al principio dijo se presume que fue Rusia. A las 2 horas dijo fue Rusia. Y Rusia sostiene que no hay fundamentos para asegurar que fue Rusia. Es raro que Rusia lo haya hecho con un ex agente doble que había sido ya juzgado y había sido repatriado al Reino Unido. De modo que no se entendería cuál puede ser el objeto de Rusia de hacer ese ataque. Pero sí se entiende cuál es el objeto del Reino Unido de atacar a Rusia, ¿no? Hay una nueva guerra fría. Todo el tiempo, tanto el Reino Unido como su aliado principal, que son los Estados Unidos, están acusando a Rusia de todo. Al principio parecía una cosa casi grotesca, como una película de James Bond, porque hacía tiempo que no había elementos de guerra fría. Pero creo que el creciente liderazgo de Putin, que realmente hace un aporte muy interesante y desde mi punto de vista muy valioso a un orden multipolar y contra la hegemonía norteamericana, me parece que ese liderazgo de Putin es lo que hace que el Reino Unido y los Estados Unidos estén buscando cualquier excusa y cualquier razón para hablar en contra de Rusia, ¿no? Me preocupa mucho toda la expulsión que ha habido de diplomáticos, etcétera. Por supuesto que es muy preocupante. Vamos con 2 juntas sobre Estados Unidos. ¿Cómo y mediante qué mecanismos operan los think tanks norteamericanos en las instituciones y la política internacional en Sudamérica, en función de entender cómo se estructuró el Plan Cóndor, es decir, el papel de las ONG? Y la segunda, también vinculada a Estados Unidos, ¿no es Trump el fruto de un imperialismo en decadencia ante el desempleo, la deuda, déficit comercial con China, y se refugia en la venta de armas y crea guerras? Esas 2 juntas.
Bueno. La primera era... Las ONGs. Plan Cóndor. Bueno. Miren, les voy a contar mi experiencia. Mi experiencia es haber visto en la Cámara de Diputados financiados, promovidos por estas ONGs en contextos de articulación, además con los medios de comunicación hegemónicos en la Argentina. Les puedo mencionar Patricia Bullrich, Laura Alonso, ahora el diputado Wolf. Bueno, podríamos seguir. Pero también creo que es importante, porque a veces lo concebimos sobre todo desde Estados Unidos, ¿no? Y estos casos que les menciono tienen la particularidad de una fuerte vinculación entre estas cooperaciones, siempre bajo fachadas aparentemente muy bien intencionadas, de cooperación entre organizaciones, entre legisladores, entre referentes sociales de Estados Unidos y de Argentina, sino también en el caso de los casos que les he mencionado, muy ligados a ese triángulo Argentina, Estados Unidos e Israel, ¿no? Muy fuerte ese tercer componente, particularmente con Patricia Bullrich y Wolf. Hay una nota muy buena en estos días de Hellbound sobre que ha estado circulando, seguramente la han visto por WhatsApp, sobre el papel de este diputado en su confrontación hacia Leopoldo Moró, ¿no? Con Leopoldo Moró. Me parece que es importante eso. Y también tener en cuenta, porque por ahí creo que la compañera o alguien por aquí, alguna de las compañeras aquí preguntó si plan de negocios o... Miren, para ellos es lo mismo. Para ellos el plan de negocios y el plan político, el plan de dependencia y el plan neocolonial, como lo define Alicia, te aclaro, Alicia, que no di el concepto general, dije que rescataba tu aporte sobre neocolonialismo, así que fue muy formulado, muy original, no te quité la idea. Es lo mismo. Básicamente opera por la coincidencia de intereses. Yo les doy un ejemplo. En el Parlamento de Mercosur, algo que yo veía muy claro. Los diputados del Grupo Progresista, donde estaba FPV de Argentina, Frente Amplio de Uruguay, PSV de Venezuela, Frente Guazú de Paraguay y PT de Brasil, para ponernos de acuerdo en un punto, teníamos larguísimas discusiones, nos teníamos que juntar antes. La derecha regional, entre los cuales están los protagonistas hoy del macrismo, de Cambiemos aquí en la Argentina, ni se juntaban. Para ellos es más fácil. El plan de negocios coincide con el plan político. Es el plan del establishment político, económico, financiero. Así que en ese sentido no tienen las complejidades de formulación que tenemos nosotros y de lograr acuerdos. En la medida que los intereses estén alineados, siguen esa línea. Entonces, en ese sentido, quería llegar a este punto. Han tenido un papel muy importante el PP y los conservadores españoles en la articulación de esta derecha regional. Y si quieren ver cómo, de algún modo, cómo esto efectivamente ha respondido a un plan, no solamente una tendencia, si buscan en Argenlinks el libro de Santiago O'Donnell sobre las revelaciones de Wikileaks en relación a Argentina, van a encontrar cuando Macri, en una visita a la Embajada de Estados Unidos, desarrolla este concepto de derechización en la región y cuenta qué es lo que están haciendo. Y en ese momento estaba Bush todavía como presidente de Estados Unidos en esa visita de Macri a la Embajada de Estados Unidos, ha tenido varias, y ponía en énfasis la articulación con las ONGs republicanas, que al mismo tiempo articulan muy fuertemente, la mayoría de ellas, con ONGs o con servicios de inteligencia del Estado de Israel. Así que me parece que
hay que reconocer que esto está, que esto existe. Yo lo vengo repitiendo en distintos ámbitos. Creo que aunque nosotros quisiéramos desarrollar teorías conspirativas, la realidad siempre va a superar a la ficción. Así que podemos imaginar, lo que nos imaginemos es factible que esté ocurriendo, digamos, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces nos han dicho, tienen miradas conspirativas del plan de la derecha o el nuevo plan Cóndor. No, que el plan está. que eso es parte de la realidad de reconfiguración de la política, de la economía y de las sociedades en América Latina, no hay ninguna duda. Había otra que por ahí Alicia puede. Hay muchísimas preguntas, las intenté clasificar más o menos por tema. Les propongo ahora ir por el tema financiero y después por Malvinas y terminar con integración regional. La primera para Guillermo: el sistema financiero viene teniendo crisis desde la caída de Wall Street de 1930, ha mostrado ser un fracaso y sigue vigente y fuerte. ¿No urge modificar esto? ¿Terminar el dólar como moneda de intercambio sería una vía? ¿Cómo se podría hacer? Otra relacionada: Monsanto Bayer compró a Monsanto en 2016 por $60.000 millones, casi 3 veces la reserva del Banco Central de Argentina. ¿Cuál es la soberanía o cómo se ejerce soberanía en un país que tiene estas reservas? Y una más, que Ecuador sigue impulsando en la ONU el tratado vinculante sobre derechos humanos y empresas transnacionales. ¿Qué posibilidades le ven? Bueno, a ver, yo voy por lo primero, sistema financiero. Las crisis del sistema financiero la pagan los pueblos. Por eso es que el sistema financiero lucra con la crisis. Básicamente lo que ocurrió en el 2008 con toda la burbuja financiera, lo terminaron pagando los pueblos y se lo pagaron a los bancos. Hay una serie de análisis interesantes respecto de cómo fue ese proceso de recuperación de los bancos por los pueblos, ¿no? Los ciudadanos pagando los lucrativos yerros de los bancos en términos de burbuja financiera. Y esto pasó en Estados Unidos, pasó en Europa, y los países de América Latina, particularmente en el caso de la Argentina, tuvieron que salir a sostener ese impacto de la situación crítica con políticas anticíclicas, poniendo recursos, es decir, a la Argentina, si bien aquí no se produjo una situación como la de los bancos en Estados Unidos o en Europa, al Estado argentino le costó mucha plata esa aventura de la especulación con títulos hipotecarios. Algo que no debemos dejar de ver es que aquí hemos tenido un debate muy intenso que entre tantos debates y entre tantos problemas que vivimos pasó casi desapercibido, que fue la modificación de la Ley de Mercados de Capitales, con un título, por supuesto, muy agradable. El título es algo así como financiamiento productivo, exactamente, alguien lo dijo por ahí. Financiamiento productivo. Ahora, nosotros nos resistimos en diputados, finalmente fue aprobado con el apoyo del oficialismo, que ahora tendrá sede en la calle Mateu. Yo recién estaba viendo justamente fotos que llegan de la militarización ahí, policía militarizada frente a la sede del Partido Justicialista. La democracia en tiempos de Macri, ¿no? ¿Cómo? ¿No será la mortadelización? Y puede ser. Y sí, pero es que estamos en procesos de esa naturaleza. Bueno, lo que les quería decir es que fue al Senado, en el Senado le han hecho algunas modificaciones y ahora en estos días se va a volver a tratar. Cuestiones menores, pero en realidad esa ley básicamente lo que favorece es el mercado de títulos hipotecarios, un mercado paralelo mediante mecanismos de securitización, que lo que básicamente va a producir es que cada vez
los deudores hipotecarios van a tener más deuda y cada vez las posibilidades de especulación financiera y de burbujas financieras con la negociación de esos papeles va a ser más riesgosa para la economía argentina en un contexto de muchísima volatilidad como el que se viene anunciando. Es decir, la Argentina está entrando, eso que, a ver, yo les decía, en la crisis del 2008, nosotros pagamos las consecuencias del rebote. Aquí en la Argentina del 2018, es muy probable que a través de estos mecanismos legales que está aprobando el Congreso, ya no solamente tengamos impactos secundarios o rebotes, sino impactos directos, ¿no? Así que yo creo que hay que tener cuidado con las visiones de que se va a caer la globalización financiera, porque mientras el pueblo siga pagando, yo no veo que estén sufriendo consecuencias, ¿no? Alicia, tema Malvinas, voy a juntar algunas preguntas. Por un lado, si hay algún tipo de voluntad del Reino Unido para volver a negociar, si volvemos a implementar políticas en busca de la soberanía. Por otro lado, si el acuerdo Forador y Duncan es posible de anular a través del Parlamento. Si hay una posible salida a la Hong Kong para las Malvinas, y con eso estaríamos. Todo sí. Hubieron negociaciones después de la resolución 2065 del año 1965, donde las Naciones Unidas establecieron que existe la controversia de soberanía y que ambas naciones tenían que ponerse a dialogar para encontrar una solución pacífica y permanente a la controversia. Hubieron 41 resoluciones más como esa. Al año siguiente de la resolución, entre 1966 y 1982, la guerra, hubieron negociaciones de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Este es un dato que nos olvidamos nosotros y lo desconocen los británicos. Y esas negociaciones fueron avanzadas y se plantearon varias posibles soluciones. Una negociación a la Hong Kong. ¿Quién preguntó por Hong Kong? Sí, una de las posibilidades era una negociación como Hong Kong. La otra era retroarriendo, leaseback, administración conjunta, hubieron varias. Una vez, digamos en 1974, estuvimos cerca, pero las negociaciones que eran secretas trascendieron y los isleños, que tienen un monopolio comercial con la Falkland Islands Company, ahí empezaron a hacer lobby contra las negociaciones, etc. Y luego los británicos han usado siempre la excusa de la guerra para no volver a negociar cuando no es una razón, y además al año siguiente de la guerra, en 1983, hubo una nueva resolución exhortando a las partes a negociar. Si hay oportunidad de diálogo con el actual gobierno del Reino Unido, no, porque es un gobierno conservador que tienen en la saga y en el triunfo de Margaret Thatcher un ícono de su reivindicación política y militar. Como sabemos, Margaret Thatcher hubiera podido evitar la guerra y no la evitó justamente porque estaba muy mal preparada para su reelección, y después de la guerra la logró. Así que los conservadores sueñan con reeditar ese triunfo electoral a través de Malvinas, así que más bien sobreactúan con la cuestión Malvinas. Han elevado el presupuesto de la base militar, que tenemos una base militar que tiene 1.500 efectivos británicos, buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles y un submarino nuclear, y la están incrementando el presupuesto. Y antes, cuando ocurrían incrementos o cuando ocurrían vuelos o cuando ocurrían ejercicios militares, la Argentina siempre protestaba. La Argentina ahora dejó de protestar y, al contrario, en este acuerdo Forador y Duncan establecen también un acuerdo con las Fuerzas Armadas.
lo cual es insólito, ¿no? Un acuerdo de cooperación con Fuerzas Armadas de ocupación en nuestro propio territorio. De todos modos, a mí el trabajo en el Reino Unido me permitió un cierto optimismo, cauteloso optimismo, ¿no? El optimismo de la voluntad del que hablaba Gramsci, porque nosotros logramos mucho consenso dentro del Reino Unido para que hubiera un diálogo. No es que anduviéramos ahí esperando que la gente dijera las Malvinas son argentinas, pero sí, por ejemplo, dábamos conferencias de Malvinas en los sindicatos y los sindicatos apoyaban que hubiera una negociación, que hubiera un diálogo. Guillermo era en ese momento presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y hicimos un par de intercambios de diplomacia parlamentaria que fueron también muy positivos. Yo viajé acá con el ministro primero de Gales y viajamos a la Patagonia para celebrar el asentamiento de los galeses en la Patagonia y fueron experiencias muy positivas. Y además quiero decirles que algo que este gobierno ignora, como ignora casi todo lo que nos conviene, es que el Reino Unido no es Inglaterra. Cuando Macri se encontró con Cameron, dijo: estoy muy contento de haberme encontrado con el primer ministro de Inglaterra. Pero eso es, bueno, en Inglaterra, en Escocia, en Gales, en Irlanda del Norte, hay percepciones muy diferentes sobre la Argentina y sobre Malvinas. Y por supuesto que parte de nuestro trabajo era posicionar mejor a la Argentina en el terreno político, en el terreno cultural. Fue muy lindo hacerlo en esa época que me tocó mi misión entre 2012 y 2015, porque nosotros podíamos mostrar una alternativa al modelo de ajuste que ellos estaban sufriendo. Así que esto era una buena presentación para la Argentina, aparte de muchos hechos culturales y sociales que promovimos. Y entre otras muchas cosas que hicimos, fuimos parte de esa indicación de la Cancillería, que armó más de 30, creo, grupos pro diálogo Malvinas en el mundo. 18 estaban en la Unión Europea. Hicimos un gran encuentro en la residencia en Londres en los grupos de la Unión Europea, y además nuestro grupo pro diálogo Malvinas en el Reino Unido era un grupo muy calificado que tenía académicos, intelectuales muy reconocidos. Incluso estaba integrado por Jeremy Corbyn, que es hoy el líder del Partido Laborista y que muy probablemente vaya a ser el próximo primer ministro. Así que yo creo que hay un camino de diálogo, por supuesto, si están los actores indicados, ¿no? Si alguien quiere conocer mi peor pesadilla, es que Jeremy Corbyn sea el primer ministro y Macri presidente. Pero espero que eso no nos suceda. Sugiero, por tiempo del lugar, hacer 4 preguntas al hilo y que cierren cada uno con una intervención. Vinculo temas regionales y nacionales. Hay mayoría de gobiernos de derecha que han vaciado organismos como UNASUR, CELAC. Hay una creciente militarización en América Latina. ¿Hacia dónde nos conduce esto? Y si el fraude de Honduras se podría extender a otros países. ¿Qué herramientas, formas u organismos tenemos hoy para resistir o poder mantener lo que queda de integración regional? Y estas dos más vinculadas a lo que Alicia planteó sobre la Constitución. Dice: el encuentro de San Luis, ahí 2019, fue en principio de planteo de este proyecto político que caracterizaste sobre la unidad buscada. ¿No debería este proyecto ser o incluir el llamado a una nueva Constitución? ¿Y cómo bajamos esta necesidad de nueva Constitución desde la militancia al territorio? Y cierro con una alusión a la reforma constitucional del 49, que fue eliminada a sangre y fuego y nunca más se pudo reinstalar. Y además que hubo otra reforma del 94 que sigue vigente porque no toca temas de transformaciones de fondo. ¿Puede ser que sea inviable la democracia en nuestro país si no se articula definitivamente el proyecto de la patria grande como bloque? Bueno, yo me alegro, creo que es la única alegría del día de hoy, es que les interese el tema de la nueva Constitución. Sí, claro que tiene que incluirse en la propuesta política.
¿Y cómo lo hace la militancia? Bueno, lo tenemos que organizar. Ustedes pueden tener sus propias ideas, ¿no? Porque me parece que justamente la ventaja de un proceso constituyente es constituir al pueblo como sujeto constituyente, ¿no? Que fíjense que eso es lo único que creo que es lo que ha salvado a Venezuela de que la invadan o que logren hacer o que hayan logrado hacer un golpe a Maduro. La Constitución. Porque el pueblo realmente se ha empoderado a través del proyecto constituyente. A través del proyecto constituyente que hubo en el 98, se depositó el poder en el pueblo. Chávez siempre decía que que nosotros no podíamos seguir pensando, que para que hubiera políticas para los pobres había que darle poder a los pobres. Y esto es así. Cada sector, nosotros estamos acostumbrados a pensar, por ejemplo, que los empresarios tienen que hacer políticas para los empresarios. Eso parece normal. Pero no nos damos cuenta que los pobres tienen que hacer política para los pobres, los maestros para los maestros, los científicos para los científicos. ¿No? Y esto me parece que es lo que puede organizar, lo que puede inspirar, lo que puede evocar, lo que puede despertar un proceso constituyente. Por supuesto, no podría haber un proceso constituyente hasta el 2019 porque no lo elegiríamos hoy, pero sí se puede, me parece, ir pensando en cuáles son las instancias jurídicas y aprovechar cada uno de los encuentros que nosotros tenemos, que ustedes tienen, para pensar en esto, para despertar en esto, para provocar ideas. Ya veremos si se nos ocurre algo más sobre cómo centralizar o cómo, no centralizar, porque justamente la idea es descentralizar, pero cómo coordinar acciones o iniciativas que tengan que ver con esto. ¿La otra pregunta era? Instrumentos de integración. Instrumentos de integración, los instrumentos existen, lo que pasa es que no, los actores están operando activamente contra, ¿no?, la integración, están operando contra la integración. Ya lo mencioné antes que Macri y Temer son agentes de la desintegración, son los agentes imperialistas en nuestro territorio, ¿no? No, digamos, los organismos están, pero están burlando todo el tiempo los protocolos de esos organismos. La expulsión de Venezuela del Mercosur fue completamente irregular, no está fuera de los protocolos del Mercosur. O sea, los instrumentos existen, hay que perfeccionarlos, hay que incrementarlos, pero tenemos un problema de actores. Si nos puede pasar lo mismo de Honduras, nos puede pasar cualquier cosa, nos puede pasar lo mismo de Honduras, nos puede pasar lo mismo de Brasil, nos puede pasar, es que nos está pasando, ¿no? Ayer alguien en una reunión que tuvimos en la agrupación Osterheld, alguien me preguntaba, ¿nos puede pasar lo mismo que a Brasil? Es que lo que le está pasando a Brasil nos pasa a nosotros, nos sucede en nuestro cuerpo político, ¿no? No es que sea que nos puede pasar algo igual, nos está sucediendo a nosotros. Es un plan continental. Si el macrismo puede hacer fraude electoral, si es más concretamente la pregunta de Honduras, sí, creo que sí. Creo que sí. Creo que es un gobierno que no va a querer... Natalia, ¿estás desesperada por esto o por otra cosa? ¿Te estás rascando? ¿Qué hace Natalia? Creo que pueden no querer entregar el poder, sí. Me parece que es algo en lo que nosotros tenemos que ir pensando. Antes de que cierre Guillermo, quería agradecer y que le demos un aplauso a todos los trabajadores del SADOP que siempre están predispuestos y con la mejor predisposición siempre abren las puertas de la casa, y también a los compañeros de la comisión y compañeras de la comisión que también están en el día a día llevando adelante esto. Así que terminá, Guillermo, con... Bueno, voy a muy breve. Creo que la derechización que se visualiza en nuestra región no solamente responde a un plan de la derecha, del establishment, como antes mencioné. Pondría énfasis en un proceso que se dio en algún momento, en un momento del proceso en realidad político de integración,
que fue el momento en el que los gobiernos de la región se retrayeron sobre sus propios problemas. Consecuencias en buena medida de la crisis del 2008-2009. Ese retraerse, ese ocuparse de la patria chica, tan necesario además, uno no puede dejar de considerarlo desde el realismo político como una prioridad para cualquier gobierno, creo que generó un contexto de avance de la derecha regional sobre nuestra región, apoyada por factores extrarregionales. Y me parece que yo les dejo una reflexión. Creo que no alcanza a seguir pensando el proceso de integración como un proceso de intergubernamentalidad, es decir, de gobiernos que se ponen de acuerdo en desarrollar determinadas políticas. Lo que necesitamos es imaginarnos a nuestra manera, con nuestras formas, un proceso que tienda a la supranacionalidad, o mejor dicho, a el concepto de plurinacionalidad, con alguna forma de integración efectiva, más efectiva, no digo que no haya sido efectiva, más efectiva, que la que hemos alcanzado, que ha sido muy importante, pero la que nos ha faltado mucho por aportarle y por desarrollar. Y esa idea tiene necesariamente, lo ligo con algo que dijo Alicia, tiene que ver con recuperar el legado de nuestros patriotas latinoamericanos, pero también tiene que ver con generar nuevos procesos constituyentes en la región que dejamos truncos, que quedaron truncos después de los intentos que se hicieron. Alicia siempre destaca que la declaración de la independencia y el proceso constitucionalista constituyente que se intentó abrir en el Congreso de Tucumán de 1816 no era de las provincias del Río de la Plata, era de las provincias unidas de Sudamérica. Y a mí me parece que en ese sentido nosotros tenemos que animarnos a pensar en serio en términos de patria grande. Yo el otro día con algunos compañeros del peronismo militante compartía también la reflexión. Primero tenemos que empezar explicándole a los brasileños este concepto de patria grande que es muy hispanoamericano y poco lusoamericano. Uno de los problemas que tenemos, uno de los tantos problemas que tenemos. Por otro lado, yo creo que hay que ir a las cosas concretas. Alicia mencionó el Banco del Sur y hay un montón de cosas que fueron buenos proyectos, muy bien intencionados, pero que faltó decisión política. Les menciono, para mí, uno de los más determinantes. La utilización, a ver, se puede seguir con mucho riesgo usando como referencia, moneda de referencia, al dólar en la relación extrarregional, pero el incremento del comercio con monedas locales, por ejemplo, es algo que lo podríamos haber hecho hace muchísimo tiempo y no lo hicimos. No lo hicimos. Y eso, nuestra restricción externa común a los países, sobre todo los países que hemos tenido tendencia industrializadora, como Argentina, Brasil, la restricción externa llega a un momento en que nos condiciona nuestro proceso de desarrollo industrial y nos condiciona nuestro desarrollo económico. Si hubiéramos encarado distinto el proceso, yo no recuerdo el número, pero creo que era el 5% de todo el comercio, solamente el 5% se hacía con monedas, nuestras monedas. Una cosa que nosotros ya la podríamos haber resuelto hace rato. Y a veces se trata de estas cosas bien concretas, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo, si nosotros nos seguimos manejando con un concepto entre los países de la región, con un concepto de soberanía en términos absolutos, y no estamos dispuestos de algún modo a generar procesos de soberanía compartida en ciertos campos, es muy difícil que logremos una integración efectiva, ¿no? Así que ese es uno. A ver, cuando San Martín, Bolívar hablaban de la unión de las naciones suramericanas, latinoamericanas, o cuando se planteaban los procesos confederales en nuestra región, no se estaba pensando en países como los que hoy tenemos, se estaba pensando
en otro modelo de articulación que lamentablemente fue minado en buena medida por el colonialismo británico, que supo meter la uña para que eso no se produjera. Hay que retomar la reflexión sobre esos aspectos, ¿no? Y hago una última mención sobre una cuestión más propia de la política nacional, que tiene que ver con esto de un proceso constituyente como el que propone Alicia. Yo creo que es súper necesario, creo que nos tenemos que animar a plantearlo, sobre todo porque nos permite levantar la mirada y empezar a pensar en el futuro de la Argentina. Los procesos constituyentes tienen eso como factor interesante, permiten repensar el proyecto de país, el proyecto de región, permiten pensarnos también hacia adentro de nuestro país como sociedad, como pueblo, y también en el Estado que esa sociedad y ese pueblo producen. Ahora, en un plano de absoluto realismo, tenemos que asumir que difícilmente vamos a poder plantear un proceso constituyente si nosotros no somos capaces de generar un proceso programático que dé lugar, entre otras cosas, a poder incorporar la idea de lo constituyente. Nosotros estamos cruzados en el debate argentino por el tema de las candidaturas, y la verdad que se discute muy poco de programa político. Hay que empezar, yo creo que hay que plantear el gran objetivo movilizador que plantea Alicia sobre una nueva constitución para la Argentina, que ni siquiera es una reforma constitucional, una nueva constitución para la Argentina, pero hay que hacerse cargo que no vamos a resolver nuestro proceso de disputa con la derecha si no asumimos que tenemos que tener un programa político, económico, social, cultural, científico, etcétera, etcétera. Y eso tiene que estar en el eje de toda candidatura, tiene que estar en la propuesta de toda candidatura, porque si no, mi impresión es que quedamos demasiado a expensas de cómo vengan los vientos de la política, ¿no? Y en una de esas ponemos presidente o presidenta. Ahora, me parece que nosotros necesitamos la fortaleza de tener un programa, porque, sobre todo por un aspecto que es determinante, nosotros vamos a necesitar un programa no solo para hacer lo bueno que sabemos hacer, vamos a necesitar un programa para reconstruir esta Argentina que el macrismo está destruyendo. Entonces, es un gran desafío. Yo creo que espacios como este nos sirven en la medida que nos permiten reflexionar, formarnos, intercambiar puntos de vista, pero también nos tiene que servir en función de que tengamos el propósito, sumando este ámbito con otros ámbitos, de generar, por ejemplo, el programa de política exterior del gobierno que vamos a hacer. Y no para un gobierno de 4 años. Hay que pensar en un proceso de largo y mediano plazo, de mediano y largo plazo también. Así que totalmente ascribo a la idea del proceso de nueva constitución, y sumo como un desafío más cercano del desafío de lo programático.